Buen día. Se presenta el protocolo final sobre el tema predictor a través de redes neuronales para el ciclo menstrual de mujeres irregulares con síndrome de ovario poliquístico. Mi nombre es Uciel Efraín Flores Centeno y mi asesor es el maestro José Antonio García Mejía y soy del grupo ICO 23. A continuación se verán los temas que se abordarán: la definición del problema, antecedentes, objetivos generales y específicos, preguntas de investigación, justificación, requerimientos, impacto, hipótesis, estado del arte y el plan general del proyecto. Como definición se tiene que el ciclo menstrual femenino es un proceso hormonal por el que pasa una mujer, aunque este se puede ver alterado por varias razones, como por ejemplo enfermedades. En este caso se abordará el síndrome de ovario poliquístico, el cual es un trastorno donde surgen quistes y uno de sus principales problemas es que causa una menstruación irregular. Así que es lo que se pretende atacar en este proyecto, donde la predicción del periodo se pretende trabajar con inteligencia artificial, con las redes neuronales, ya que estas tienen dos funciones principales, lo que es aproximar y predecir, y una extra lo es clasificar, aunque en este caso se abordará en su función predictora. Antecedentes. El ciclo menstrual se ha tratado de llevar un control desde mucho antes con métodos rústicos, aunque actualmente se llega a hacer uso de software y aplicaciones para la predicción del siguiente ciclo. Como algunas de ellas es la aplicación CLU, la cual permite determinar si es regular o irregular, además de analizar el tiempo del ciclo y el tiempo del periodo, de cuando inicia y cuando termina. La aplicación de FluGel usa un procedimiento de cálculo de predicciones, aunque no tiene muchos factores a considerar. Tiene una buena estimación, lo que es de 5 días, aunque en una función con una suscripción premium se puede acceder a algoritmos de inteligencia artificial para obtener una mejor predicción. Como objetivo general se tiene que es desarrollar un predictor a través de redes neuronales para mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en el cual se logre predecir la llegada del ciclo menstrual y asimismo anticipar la llegada, teniendo un estimado de 2 días como margen para una predicción correcta. Como objetivos específicos es identificar las variables, obtener el dataset, elaborar el algoritmo, entrenar a la red y diseñar la interfaz gráfica. Como preguntas de investigaciones: cómo predecir el tiempo en el que llegará el ciclo menstrual de las mujeres con este síndrome a través de la red neuronal. Como preguntas secundarias: cuáles son las variables más adecuadas, qué tipo de red neuronal se puede utilizar, cómo entrenar a la red, qué tipo de interfaz sería más adecuada. Como justificación se tiene que para la predicción del tiempo en diferentes áreas se utiliza lo que son las redes neuronales. En alguno de sus métodos más utilizados es el perceptrón multicapa, ya que este resulta viable puesto que es un modelo de 3 capas donde se ocupan la de entrada, la ocultas y de salidas. Resulta mejor opción, por ejemplo, de el perceptrón monocapa, ya que este se utiliza más como método para predictores eficaces. El síndrome de ovario poliquístico afecta a las mujeres de México entre un 6 y 10% en su edad reproductiva, ya que este pues ocasiona el surgimiento de los quistes, el acné, aumento de vello y la presencia de amenorrea, que es la ausencia de periodos o periodos anormales. Como requerimientos se contempla que trabajar con un equipo de cómputo
con un procesador lo suficientemente capaz y 8 GB en memoria RAM, además de trabajar con el lenguaje Python y con sus librerías, las cuales son adecuadas para el red neuronal, como lo son TensorFlow, Keras, NumPy y Matplotlib. Como impacto se tiene que serán de dos tipos: tecnológicos y social. Tecnológico porque utiliza el método científico haciendo énfasis en las redes neuronales para la creación de un software predictor, y social porque las mujeres con este síndrome podrán tener acceso a un predictor y obtener resultados cuantitativos para medir la llegada de su periodo. Como hipótesis se tiene que mediante el uso de redes neuronales se desarrollará un predictor de ciclo menstrual para mujeres que padecen el síndrome de ovario poliquístico. El sistema predecirá la llegada del ciclo menstrual, es decir, el día que comienza el periodo, esto mediante el uso y entrenamiento de una red neuronal multicapa, y así conseguir una predicción acertada de la llegada del periodo con un margen de eficacia de 2 días. Para el estado del arte, se tienen a consideración varios trabajos previos, como lo son las redes neuronales, donde se abordan el perceptrón, las funciones que se ocupan, el perceptrón multicapa, cómo se entrena, y algoritmos que se pueden utilizar, como lo es el backpropagation, que se utiliza en la red neuronal multicapa, además de un análisis del síndrome, en el cual se utilizan lo que es conocer qué es el síndrome, características, síntomas y tratamiento. También trabajos como son la detección del síndrome de ovario poliquístico a través de un sistema experto, la aplicación en las redes neuronales para la predicción de la fiebre, donde utilizan técnicos de validación cruzada para su proceso, un análisis estadístico también, y también se cuenta con un trabajo previo de la predicción de técnicas de mortalidad, donde se utilizan técnicas de regresión logística para una mejor predicción, además de contar con más información acerca del síndrome y las aplicaciones de las redes neuronales en la biomedicina. Como método se pretende trabajar con el lenguaje de Python y con las librerías anteriormente mencionadas, donde se planea calcular la irregularidad del periodo, donde se toman a consideración factores como son el último ciclo y el periodo, además de los quistes y el peso de la mujer. Y aquí se muestra cómo se trabajará, donde se identificará las variables, se obtendrá el dataset, se creará la red, se entrenará a través del modelo, se validarán los resultados. Si son correctos, termina el proceso, y si no, se vuelve a entrenar la red. Como cronograma de actividades se presenta que se tiene un tiempo estimado de 7 meses, donde se abordará lo que es la actualización del estado del arte, en análisis de datos, que es la obtención del dataset, la identificación de los datos y de las variables. Se desarrollará el algoritmo, que es la creación de la red y el entrenamiento de la red, la validación, que son las pruebas de funcionamiento, el desarrollo de una interfaz gráfica, donde se
que hará el algoritmo de la interfaz, y la redacción y revisión de la tesis, donde la redacción será durante todo el transcurso del proyecto y la revisión será el paso final. Y se muestra el cronograma durante los meses, donde se contempla un inicio en enero y finalizar en julio. Y estas son algunas de las referencias utilizadas. Gracias por su atención.